específicamente el tratamiento en estadio recurrente y metastásico. El contenido va a ser un poco de estadística, cómo es el abordaje locorregional, cuál es el tratamiento de primera línea, tratamiento de segunda línea y tratamiento subsecuente. Vale la pena mencionar un poquito de la epidemiología a nivel mundial. Como pueden ver aquí, con estadística de Globocán, el cáncer de cabeza y cuello, el más común es de cavidad oral, pero si sumamos todos los subsitios anatómicos, pues ya se vuelve bastante común. Es el quinto cáncer más común en incidencia a nivel mundial, pues nada desdeñable la cantidad de pacientes, que son casi 900,000, y termina siendo casi tan común como el cáncer hepático o hepatocarcinoma, y más común que el cáncer de recto. Ahora, con epidemiología de Guatemala, pues se repite un poco más de lo mismo. El de cavidad oral siempre es el más frecuente de todos los subsitios. Y si hacemos la sumatoria, queda en el 11º lugar. ¿Por qué? Muy probablemente porque no son, bueno, son los mismos factores de riesgo, pero la incidencia, bueno, las personas que fuman no es tanto comparados como en otros países, aunque pareciera lo contrario. Y también que está muy poco, no todo se reporta. ¿Cómo es el pronóstico en cáncer de cabeza y cuello? De manera general sabemos que de forma independiente del subsitio, no importando el tipo de tratamiento que se instaure, la supervivencia global del cáncer de cabeza y cuello es aproximadamente un 60% a los 5 años. Y en las gráficas del lado derecho, en la superior, podemos ver la supervivencia global hasta los 5 años, dividido en subsitios anatómicos en estadios tempranos. Tempranos podemos ver que el 50% pues sigue vivo, casi el 75% sigue vivo a los 5 años, y el de mejor pronóstico, la línea continua, es el cáncer de laringe. Cosa contraria pasa en los estadios más tardíos. Podemos ver que el de peor pronóstico, pues casi son iguales: cavidad oral, hipofaringe y orofaringe, alcanzando el 50% a los 5 años en la mayoría de los casos. ¿Cómo son los patrones de recurrencia? En este estudio llevado a cabo en el Reino Unido, de un solo centro, evaluaron 148 pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado que hubiesen recibido radioterapia. Pudieron haber recibido radio, quimioradio, inducción o en distintas combinaciones, siempre y cuando tuviesen la quimioterapia. Podemos ver la distribución de los pacientes, que la gran mayoría, el 56%, era de orofaringe, la mayoría eran moderadamente diferenciados o pobremente diferenciados. El grueso de los pacientes, más del 50%, eran estadios avanzados, estadios 4A, posiblemente por un N3 o un T4, que si se recuerdan acá, no necesariamente un estadio clínico 4 es un M1, un T4 o un N3 puede ser etapa clínica 4. Y la mayoría de pacientes tuvieron quimioterapia de inducción o quimioradioterapia. Luego de una mediana de seguimiento de 38 meses, se obtuvieron los siguientes datos. De los 140 pacientes que se analizaron en total, 125 presentaron respuesta completa. Y de estos 125, 20 presentaron algún tipo de recurrencia. Podemos ver en la gráfica del lado izquierdo, que es una gráfica de conjuntos, y más o menos podemos ver cómo son los patrones de recurrencia. La mayoría de pacientes recurren de forma locorregional. Y en la gráfica del lado derecho podemos ver bastantes cosas interesantes. La mayoría de pacientes son tuvieron únicamente tratamiento con radioterapia. Podemos ver que 9 pacientes en total, tomando en cuenta todos los tipos de tratamientos que se dieron,
tuvieron metástasis, tuvieron recurrencia metastásica, que al final es poco, es un 30% que recurren de manera metastásica. De ahí esto es lo importante que más adelante lo vamos a recordar. Otra cosa bien curiosa es, si ven acá de este lado donde dice tipo de fallo, tomaron en cuenta el campo irradiado y lo clasificaron dentro del campo, fuera del campo y en la línea divisoria, digamos, entre fuera y dentro. Podemos ver que la mayoría de recurrencias son dentro del campo de radiación. Es curioso el patrón de recurrencia del cáncer de cabeza y cuello. Y al menos en este estudio, la sobrevida global a los 3 años es de un 68%. Se dieron diferentes tipos de combinaciones de tratamiento. La mayoría fueron quimio-radioterapia. Y una cosa importante de este estudio es que ningún paciente se fue a cirugía de salvamento. Entonces, todos los pacientes acá eran no quirúrgicos. Ahora, en cuanto al tratamiento, las guías americanas y europeas básicamente indican lo mismo. Dan 4 posibilidades dependiendo de dos variables, que son las preguntas que tenemos que contestarnos antes de ver qué tratamiento instauramos. Es bien importante que todos los pacientes que recurren los tenemos que ver en un comité multidisciplinario donde esté el otorrino, donde esté el cirujano oncólogo, donde esté el radiooncólogo, el médico de paliativos y la nutricionista, porque sí, bueno, como ustedes ya han visto y de manera sobrada, muchos de estos pacientes recurren y no logran tragar, terminan con traqueostomía, desnutridos, y si recordamos, la desnutrición y la pérdida de peso es un factor independiente para mortalidad. Entonces, mientras más temprano y de manera eh, en forma de equipo veamos estos pacientes, pues les va a ir mejor. Siempre tenemos, idealmente, tener un PET porque nos puede evaluar, sobre todo sacar de la duda si tenemos metástasis o no, porque si está solamente localizado, hay dos preguntas que tenemos que resolver. La posibilidad de resecabilidad, que esto queda a criterio del cirujano, ellos ven qué tan resecable puede ser, y el hecho de haber recibido o no radioterapia previa, y el tiempo que ha pasado hasta la radioterapia previa. También importante es el ECOG del paciente, cómo está el estatus de performance. Y entonces tenemos varios escenarios. Quise poner el escenario más común que vemos nosotros. Es el escenario del paciente que inicialmente tuvo tratamiento con quimio-radioterapia definitiva porque debutó como un paciente no quirúrgico. Luego de, por ejemplo, 6 meses o más de 6 meses, presenta una recurrencia locorregional. Pues este paciente tuvo radioterapia, perdón, se me fue ese paciente que les comenté del primer escenario, el más común, el que vemos nosotros en el IX, tuvo radioterapia previa. La tuvo hace 8 meses. Entonces, en este contexto, podemos ver este estudio, que se tomaron pacientes con cáncer de cabeza y cuello que tuviesen radioterapia previa. El criterio de inclusión eran que tuviesen más de 6 meses entre la última sesión de radioterapia y la recurrencia detectada, un Karnofsky mayor a 80%, y que tuviese cirugía de rescate con márgenes, con resección completa macroscópica. Luego se aleatorizaban al azar un brazo de solo observar y otro brazo de que les daban radioterapia o quimioradioterapia. Y acá podemos ver la distribución de los pacientes. Fueron 130 pacientes en total. El grueso de las recurrencias pues estaban en locorregionales. La mayoría de los tumores eran orofarín, la mayoría eran T4 y localmente avanzados. Podemos ver que todos tuvieron una distribución correcta. ¿Qué podemos ver en los resultados? En sobrevida libre de progresión,
comparando los pacientes que estaban solo en observación luego de cirugía, el hecho de agregarles quimio radioterapia, pues sí mejora con significancia estadística la sobrevida libre de progresión en 12 meses versus 10 veces. Y la sobrevida global, pues curiosamente no hay diferencia, las gráficas se cruzan, aunque numéricamente pues sí es un mes de diferencia. Entonces, ¿qué podemos concluir de este estudio? Que idealmente el paciente para lograr una sobrevida libre de progresión más alta, debemos darle quimio radioterapia. El esquema de quimio que usaron acá fue con 5-fluoroacilo de manera continua. Y los efectos adversos más comunes, pues son los esperables, ¿verdad? Según la quimioterapia, la mucositis, las alteraciones en el tejido celular subcutáneo derivados de la radioterapia, en la mayoría de los casos, y la toxicidad a largo plazo, sobre todo los grado 3 pues sí fue mayor en el grupo de la quimioradioterapia. En este estudio publicado en Head and Neck en el 2015, hicieron una revisión, perdón, hicieron una revisión de toda la literatura disponible al momento de los tipos de tratamiento de los pacientes que recurrían sin presentar cirugía de salvamento. Fueron aproximadamente 17 estudios que se incluyeron en total, y aquí presentan los más importantes. Podemos ver que están múltiples estudios desde los años 80 de manera retrospectiva o prospectiva. Podemos ver que la mediana de intervalo hasta la reirradiación va desde los 10 meses hasta los 40 meses en algunos estudios. Yo subrayé dos estudios bastante interesantes. Herzl en 1994, de forma prospectiva, con 21 pacientes, reirradiaron en forma concomitante con cisplatino y con fluoracilo, que es una de las terapias actuales que se pueden usar, encontrando una sobrevida global a los 2 años de un 19%, pues un poco bajo, y tasas de control locorregional de un 24%. El segundo, en el 2001, publicado por Dawson, 40 pacientes de manera retrospectiva en este caso, 21 meses hasta la recurrencia, hasta la reirradiación, perdón, y acá usaron duplete con cisplatino y carboplatino. Obtuvieron un poco más de sobrevida global, 32,6 a los 2 años, comparado con el cisplatino y 5-fluoroacilo. En este otro, Nagar en el 2004 y Kramer, Kramer por lo menos publica un montón de cabeza y cuello, podemos ver que el tiempo hasta la reirradiación, en el caso del primero fue de 13 meses, se reirradiaron nuevamente con cisplatino y fluoroacilo, con una sobrevida global del 12% a los 2 años, y el siguiente fue el mismo tratamiento, solo que con cisplatino y paclitaxel tuvieron un 35% de probabilidad de estar vivo a los 2 años de seguimiento. Ahora, esto es en cuanto a radioterapia y quimioterapia, pero ¿qué hay del rituximab con radioterapia? Pues en este estudio, que fue un prospectivo, fase 2, se aleatorizaron 50 pacientes con cáncer de cabeza y cuello escamoso y con confirmación de recurrencia locorregional, por lo menos 6 libres de la última radioterapia, con un ECOG de 2 y eh, que no pudieran tener tratamiento quirúrgico. Se les administró cetuximab 400 miligramos en forma de carga en el día -7. Luego en el día 0 se repetía la dosis a 250 miligramos. En el día 8, 250. Y volvía a repetir el ciclo. Podemos ver la distribución de los pacientes que tenían una mediana de 63 años. La mayoría eran hombres y con un ECOG de 1, o sea, la paciente es en muy buen estado funcional.
La mayoría eran recurrencias locorregionales, un 21% eran segundos primarios, la mayoría eran de orofaringe o de cavidad oral. El tiempo medio hasta la recurrencia habían pasado 18 meses en todos los pacientes. 67% de esos pacientes habían tenido una cirugía previa, 65 habían tenido quimio-radioterapia, un 54% eran positivos para VPH y la mayoría habían fumado. Los dividían acá en enfermedad de alto volumen dependiendo de si era mayor o 25 centímetros cúbicos que obtuvieron como resultados una mediana de sobrevida libre de progresión de 7 meses, ¿verdad? Es un poquito, la verdad que es poco, es casi igual que con la quimio, y una mediana de sobrevida global de 10 meses. Este artículo se tomaba la libertad para analizar otros artículos que usaban tratamientos eh, concomitantes con quimio. Podemos ver acá que los que usaron hidroxiurea y 5-fluoroacilo tuvieron una sobrevida global de 8.5 meses, con cisplatino y paclitaxel de 12.1%, con la salvedad de que las toxicidades con la concomitancia con radioterapia, pues alcanzaban los grado 3, efectos adversos grado 3 en el 85% de los pacientes, comparado con este que fue mucho más bajo, aproximadamente un 30%. Y también lo comparaban con el estudio Extreme, que ese lo vamos a tocar más adelante. Como conclusiones del tratamiento de recurrencia locorregional, todos los pacientes tienen que ser manejados por un comité multidisciplinario. Debemos explorar primero la posibilidad de que sea quirúrgico. Si es quirúrgico, pues primero va a cirugía y dependiendo de los hallazgos, de si tiene características de alto riesgo, si es indiferenciado, si es un T4 con N2, pues ya nos podemos ir a la secuencia que ya describimos, quimio, radioterapia. Depende también del estado funcional, porque si un paciente tiene un ECOG de 3, pues no vamos a dar quimio radio con duplete, porque lo más probable es que fallezca debido al tratamiento. El tratamiento que se recomienda es quimiorradio con cisplatino semanal. El cetuximab, el cetuxi puede ser una opción, sobre todo los pacientes que no pueden optar a platinos o que tengan un ECOG de 2. Ahora, en cuanto al tratamiento metastásico de primera línea, idealmente si tenemos la, la manera de tener acceso a la inmunoterapia, pues el de primera línea, yo creo que este ya lo han discutido, es el estudio Keynote 048, que tomaban 992 pacientes. Fue un estudio fase 3 aleatorizado que tenía 3 brazos, como pueden ver acá en el diseño, un brazo de monoterapia con Pembro 200 cada 3 semanas hasta un máximo de 35 ciclos. El otro brazo de Pembro con quimio. La dosis era igual de Pembro, la quimio era carboplatino o cisplatino, 5 AUC o 100 de cisplatino, junto con 5-fluoracilo a 1000 miligramos metro cuadrado por 4 días. Se daban hasta 6 ciclos y luego se continuaba el pembrolizumab de igual manera hasta 35 dosis. O usaban el esquema Extreme, que más adelante vamos a entrar a a fondo un poquito. Los pacientes con el esquema Extreme continuaban el cetuximab 250 miligramos metro cuadrados semanalmente hasta toxicidad o progresión de la enfermedad. Podemos ver la distribución de los pacientes, una distribución adecuada, sin diferencias en los grupos. Aquí vale la pena mencionar que hicieron la división, bueno, lo estratificaron en PDL1 altos expresores con un TPS mayor a 20%, mayor a 1 y negativo, el ECOG, y también en expresores de P16 como un subrogado de la presencia de VPH positivo. Podemos ver que la mayoría, un 85%
positivos para PDL1, como vemos del lado izquierdo, pues bastantes, la mayoría de los pacientes. Un 72% de los pacientes eran en estadio metastásico, no solo recurrencia locorregional. Los subsitios anatómicos más comunes pues eran orofaringe y cavidad oral, como son la mayoría de recurrencias, como ya vimos en la epidemiología. Y la quimioterapia a elección del investigador fue un 60% el carboplatino. Con la última actualización publicada en febrero de este año, después de una mediana de seguimiento de 48 meses, en esta primer diapositiva vemos la duración de la respuesta y lo dividen en varios grupos. La gráfica A, que es en los pacientes que tienen un CPS, recordemos ese que es el score combinado de PDL1, mayor de 20, tuvieron una tasa de respuesta objetiva de un 23.3% a los 48 meses versus 36.1% en los pacientes que tuvieron Pembro versus Cetuxi y quimioterapia. En los pacientes que tuvieron CPS mayor a 1, las tasas de respuesta objetivas igual eran más altas en los pacientes que tenían Cetuxi versus solo Pembro. Ahora, en cuanto al brazo de quimio con Pembro, vemos en las tasas de respuesta objetiva en los pacientes con un CPS mayor a 1 de un 37 versus un 35.7 a favor del Pembro con quimio. Y en la global de Pembro con quimio podemos ver que tasas de respuesta objetiva muy similares, con una mediana de la duración de respuesta en meses de 6.7 a favor del Pembro, pero esto no tuvo significancia estadística. En donde sí tuvo significancia estadística fue en la sobrevida global de algunos subgrupos. La sobrevida global en los pacientes con un CPS mayor a 20 que comparaban Pembro versus el esquema Extreme, aquí podemos ver que sí hay diferencia. A los 48 meses, el 21% estaban vivos versus un 8%. CPS de 1 o mayor, de igual manera, la diferencia se mantiene, aunque es menos eh, amplia que en el otro subgrupo, 16.7 versus 5.9. Y en cuanto a sobrevida global en el subgrupo de Pembro con quimio versus Extreme, podemos ver que sí hay una diferencia de 21 versus 4% a los 8 meses. Creo que no están pasando las diapos. Sí, ya me di cuenta. Ahí está. Todo lo que acabo de hablar es de esta diapositiva previa, perdón. Entonces, ¿qué nos dicen todas estas 8 gráficas anteriores? Que en cuanto a sobrevida, supervivencia global en los pacientes que son altos expresores de PDL1, o sea, CPS mayor de 1 o mayor de 20, la monoterapia con pembrolizumab es una opción y es categoría 1, al menos en la NCCN. Si no tuviésemos acceso al PDL1 o son PDL1 negativo, pues podemos dar como primera línea eh, quimioterapia, el duplete con platino y 5-fluoroacilo, junto con pembrolizumab, ¿verdad? Que es superior al esquema Extreme. Algo muy importante y bastante desdeñable en este estudio es que analizaron las terapias subsecuentes de los pacientes y las sobrevidas globales y la sobrevida libre de progresión, perdón, de los pacientes luego de la primera línea. Podemos ver que los pacientes que estaban en el grupo de Pembro, la mayoría pasaron a Cetuxi y viceversa. Los que estaban en Cetuxi y quimio, la mayoría pasaron a inmunoterapia. Y la sobrevida libre de progresión en estos casos a los 48 meses, pues sí era bastante amplia, de los que habían comenzado con Cetuxi y pasaron a inmuno, que viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que si comenzamos por algún motivo con el paciente con el esquema Extreme hace, por ejemplo, 12 meses y ahora tenemos posibilidad de agregar Pembro, pues agregamos
pembrolizumab como monoterapia siempre y cuando sean altos expresores de PDL1. En el siguiente estudio, em, es el estudio Extreme. Si se recuerdan, este estudio pues ya tiene un par de años, fue publicado por primera vez en el 2008. Antiguamente no se usaba ningún biológico. Y en este caso pues se probó el uso de cetuximab. Compararon dos brazos. Fue un estudio fase 3, etiqueta abierta. Asignaron pacientes 2-1, 360 pacientes en total a dos grupos. El grupo A usaban carbo o cisplatino más fluoroacilo hasta 6 ciclos con cetuximab 400 de carga, luego 250 semanal y se continuaba la dosis semanal de cetuxi hasta la progresión o toxicidad. Y en el grupo B, pues solo era la quimioterapia convencional. Podemos ver la distribución de los grupos, tuvieron una distribución sin diferencias. La mediana de la edad de los pacientes estaba aproximadamente en 57 años. El Karnofsky pues era 80 o superior en todos. La duración de la enfermedad, o sea, desde la recurrencia eran de 15 meses y el subsitio anatómico más común era orofaringe, seguido de hipofaringe. La mayoría de los pacientes eran locorregionales no quirúrgicos, la mayoría eran moderadamente diferenciados y la mayoría habían tenido radioterapia en un 85%. ¿Qué resultados se obtuvieron en este estudio? Podemos ver en sobrevida libre de progresión con una P con significancia estadística, un hazard ratio de 0.54, que en el grupo de Cetuxi fueron 5.4 meses versus 3.3 meses de sobrevida libre de progresión. De igual manera se repite con la supervivencia global, 10.1 meses en el grupo de Cetuxi versus 7.4 meses en el grupo de quimioterapia convencional. En cuanto a los efectos adversos, pues son los esperables del doblete de platino con fluoracilo, en donde sí tuvo una diferencia con significancia estadística, fueron en las reacciones de la piel. Podemos ver acá que el 9% presentaron grado 3 en el grupo de Cetuxi versus ninguno en el grupo de quimio convencional. También la anorexia, perdón, también el shock séptico, pues fueron únicamente 4 pacientes que presentaron en grado 3 en el grupo de Cetuxi comparado con ninguno en el otro grupo. Ahora, el tratamiento subsecuente. ¿Qué hacer en el caso de que el paciente haya tenido eh, exposición a los taxanos y haya progresado durante el tratamiento o dentro de los 6 meses, antes de los 6 meses posteriores al inicio de los platinos? Este estudio del nivolumab, pues se dio la tarea de investigar este contexto de los pacientes. Tomaron en cuenta pacientes que habían sido expuestos a platinos, un total de 361 pacientes en total que habían progresado antes de los 6 meses del inicio del tratamiento. Se aleatorizaron a nivolumab, fue un estudio abierto también, nivolumab a 3 miligramos por kilogramo cada 2 semanas, 2-1, o la quimioterapia estándar en monoterapia que escogiese el investigador. Podían usar metrotexate de taxanos o cetuximab. ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues que era de esperarse con significancia estadística que el nivolumab pues es superior a la quimioterapia convencional. A los 24 meses, el 20% de los pacientes con nivo permanecían vivos, comparados con el 3%. En cuanto a sobrevida libre de progresión, a los 12 meses, un 17% versus un 7%, con un hazard ratio de 0.79, pero en este caso, pues no tuvo significancia estadística. Entonces, en cuanto a sobrevida libre de progresión, no hay diferencia, pero sí a sobrevida global. Con efectos adversos, pues
mucho menores en el grado en el brazo de nivolumab con un 58% versus un 77% de la quimioterapia estándar, presentando la fatiga como mayor síntoma, seguido de náusea, rash, de igual manera con el brazo de la terapia estándar. Con la información anterior, eh, y sacando y viendo la evidencia que hay en las guías, por ejemplo, esta tabla de la NCCN, podemos ver que sacando de juego los medicamentos anteriores, tenemos múltiples tratamientos, tenemos dupletes con platinos y fluoroacilo, combinaciones de cisplatino con docetaxel o cetuximab, o monoterapia con platino en forma de cisplatino, carbo, pacli, docetaxel, fluoroacilo, cetuximab. Cada uno pues tienen respuestas similares. Yo traté de ordenar en forma de tabla de los medicamentos, en forma de dupletes. Por ejemplo, en el primer estudio de JJ Grau en el 2009, él evaluó paclitaxel como monoterapia semanal, obteniendo tasas de respuesta objetiva de un 58% y una sobrevida global de 8.5 meses, siendo los efectos adversos más comunes fatiga, anemia y leucopenia. Catimel en el 98 evaluó docetaxel trisemanal con tasas de respuesta objetiva de un 32% y una sobrevida global de 6.2%. Jacobs analizó cisplatino más fluoroacilo como doblete y solo cisplatino y obtuvo sí tasas de respuesta objetiva un poco más altas con el duplete, igual sobrevida global ligeramente más alta, 5.5 versus 5 meses, pero con efectos adversos pues mucho más marcados, presentando vómitos en el 55% de los pacientes con duplete. En en la evidencia con el cetuximab desde el 2012, pues sabemos que en monoterapia tenemos una sobrevida global de 9.4 meses, teniendo un perfil de toxicidad pues un poquito más favorable que la quimio convencional, presentando solo eh, efectos adversos en la piel en forma de rash en en un 66%. Como conclusión, en el estadio metastásico, si tenemos acceso, el triplete con Pembro o Pembro monoterapia, si el CPS es mayor de 1, es una opción. Si no tenemos acceso a la inmuno, pues el esquema Extreme con Cetuxi y platino con fluoracilo es otra opción, como ya vimos. Si el paciente presenta progresión al platino dentro de los 6 meses, menos, perdón, de 6 meses luego de haber terminado el platino, el nivolumab es una opción, si es que lo tenemos, si tenemos acceso. Si no hay acceso a biológicos o la inmuno, pues el duplete de platino con fluoracilo es la mejor opción. Se puede usar carboplatino con fluoracilo. Ya vimos que tiene una sobrevida global cercana a los 10 meses. Y primordial es evaluar el estatus, el performance en el paciente para valorar tratamiento. Pues si tenemos un paciente con muy mal performance, pues creo que la monoterapia sería la mejor opción o mejores cuidados de soporte. Y como manera general, siempre se debe tratar al paciente con el equipo multidisciplinario, que es el cirujano oncólogo, el radiooncólogo, la nutricionista, el oncólogo médico y el médico de paliativos presentes para que todos puedan dar su opinión y que el paciente tenga la mejor acceso a la mejor terapia posible. Siempre se tiene que descartar la posibilidad de cirugía, porque si es cirugía, primero va a cirugía y luego va a quimio, radioterapia. Si es negativo para los anteriores, si tiene enfermedad locorregional no quirúrgica y fue expuesto a radioterapia, por ejemplo, hace 3 meses, pues ya se debe comenzar a tratar como un M1 desde el principio. Únicamente, no sé si tienen alguna duda.
Pues adelante, colegas. Siento que hablaban del doctor Orellana y ahorita, qué buena clase.